los caminos, charlas y acordes, el mate viajero, el mate. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de todo el mundo, cada vez tenemos un suscriptor más, acá con este matecito viajero. Le damos la bienvenida a otro streaming más. Recuerden por favor y suscribirse, que para nosotros es muy importante, porque así podemos tener más preguntas, más respuestas para todos ustedes. Bueno, ¿qué les parece si presentamos a nuestro co-conductor, nuestro gran amigo César? Hola César, ¿cómo estás? Hola Floppy, hola a todos, ¿cómo andan? Yo acá muy contento de sumarme a este matecito viajero con ustedes y por supuesto gracias por esa bienvenida. Así que a todos los que se van sumando, prepárense porque vamos a ir charlando largo y tendido. Y recuerden suscribirse, que eso nos viene bárbaro para seguir creciendo. Así que vamos a darle para adelante y a charlar de todo lo que tengamos ganas. Alucinante, qué bueno. Bueno, vamos a tener un programa, porque siempre estamos tratando de buscar un hilo conductor porque tenemos tantas preguntas que decimos, no, si vamos a preguntar de un montón de cosas, a veces es como que también nos confundimos nosotros y los confundimos a ustedes. Y en este caso vamos a hablar de muchas cosas que nos pasa a todos nosotros, que es la que vivimos cotidianamente, ¿no? Bueno, en este tema, la pandemia 2020 dejó muchas, pero muchas escuelas y también muchos aprendizajes. Uno de ellos es el tema de la salud, ¿no? En donde los desafíos fueron muy grandes, en donde nos tuvimos que encontrarnos con nosotros mismos, vernos la cara a nosotros mismos y tratar de entender un montón de cosas. Y en esas cuestiones también influyó mucho el tema de la salud mental. La salud mental pero fue trágico para todos nosotros. Y fue un desafío muy grande, a la cual han quedado muchas, pero muchas cicatrices. Y más allá de todas las cicatrices que han quedado, también dijimos, ¿y ahora qué va a pasar? Nos quedamos rotos por dentro. Y rotos decir, ¿y ahora quién nos cura? Y un montón de enfermedades. Y entre todas esas enfermedades apareció el TDAH. ¿TDAH es una enfermedad o qué es? Le vamos a preguntar a nuestro amigo César. ¿Qué es el TDAH? Bueno, Floppy, me encanta que lo plantees así porque justamente el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, no es una enfermedad en el sentido tradicional, sino más bien un trastorno del neurodesarrollo. Esto significa que afecta la forma en que el cerebro maneja la atención, el control de impulsos y la hiperactividad. Y sí, durante y después de la pandemia, mucha gente empezó a notar más estos síntomas, en parte porque el estrés y los cambios de rutina hicieron que todo esto se hiciera más visible. Así que es un desafío más de salud mental que, como decís, dejó muchas cicatrices, pero también nos ayuda a entendernos mejor y a buscar cómo sanarnos. Claro. Y en definitiva, ¿qué produce? ¿En las criaturas o en los adultos mayores? Claro, te cuento un poco más en detalle. En realidad, el TDAH puede aparecer tanto en chicos como en adultos. Muchas veces se nota más en la infancia porque ahí es cuando se ve que los chicos tienen dificultad para concentrarse en la escuela, para quedarse quietos, para seguir instrucciones. Pero ojo, en los adultos también se puede manifestar, a veces de otras maneras, como problemas de organización, de manejo del tiempo, de impulsividad. Así que en definitiva, no distingue tanto por edad, puede afectar a chicos, adolescentes o adultos, y en todos los casos lo importante es entenderlo y saber que hay maneras de manejarlo y tratarlo. ¿Y cómo se descubre en adulto un TDAH? Bueno, en el caso de los adultos, descubrir un TDAH a veces puede ser un poquito como armar un rompecabezas, porque muchos llegan a darse cuenta ya de grandes. A lo mejor de chicos no lo notaron o no se los diagnosticaron, y de repente de adultos empiezan a ver que tienen dificultades para organizarse, para mantener la concentración en el laburo, o que se sienten más dispersos. Muchas veces consultan con un psicólogo o un psiquiatra especializado, que les hace una evaluación y ahí se dan cuenta de ver un patrón que coincide con el TDAH. Así que en resumen, es algo que se puede descubrir en cualquier etapa de la vida, y la clave está prestar atención a esos signos y buscar ayuda profesional para entenderlo bien. Escúchame, César, ¿y el TDAH en adultos los hace más, los acelera más en sus actividades? Ponele,
que están haciendo un montón de cosas o quieren hacer un montón de cosas al mismo tiempo? Exactamente, Floppy. En muchos adultos con TDAH pasa eso, se sienten como un poquito acelerados, queriendo hacer mil cosas a la vez, a veces están saltando de una tarea a otra, les cuesta enfocarse en una sola cosa por mucho tiempo y es como que su cabeza va en mil revoluciones. Entonces, sí, eso es bastante común, esa sensación de estar siempre con muchas cosas en la cabeza, pero lo bueno es que una vez que lo identifican pueden aprender técnicas para manejarlo mejor, priorizar tareas y no sentirse tan abrumados. Así que sí, en los adultos muchas veces se nota esa aceleración, pero se puede manejar con las herramientas adecuadas. ¿Y hay remedios con respecto al TDAH? Sí, hay varias opciones. En realidad el TDAH se puede tratar de diferentes maneras. Por un lado, tenés el tratamiento con medicación, que son los fármacos que puede indicar un psiquiatra y que ayudan a mejorar la atención y a reducir la impulsividad. Pero no es la única vía. También hay terapia cognitivo-conductual, que es muy útil, y un montón de estrategias de organización y técnicas para manejar el tiempo, que ayudan un montón. En definitiva, no hay un único remedio mágico, sino un conjunto de herramientas. Con la combinación de apoyo profesional, algunas veces medicación y un poco de paciencia, se puede manejar muy bien. Mira, sí, porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Si puede llegar a tener, porque uno está tan acelerado en la vida que no, o sea, no nos damos cuenta si podemos tener o no tener TDAH. Exacto, tal cual. Muchas veces uno anda tan a mil que ni se da cuenta de esas cosas. Es como que el ritmo de vida actual nos hace pensar que es normal estar siempre acelerados y por eso a veces algo como el TDAH puede pasar desapercibido. Pero lo bueno es que si en algún momento te lo planteas y buscas un poco de ayuda o te informas, puedes entender mejor qué te está pasando y si resulta que hay algo de eso, hay formas de manejarlo para no sentirte tan a mil todo el tiempo. Así que sí, está bueno tenerlo en cuenta y no sentirse solo en eso. Otra de las preguntas que me queda, ¿no? Porque también en la pandemia nació una palabra que es supuestamente el opuesto al TDAH, que es el narcisista. ¿Qué nos podés hablar sobre el narcisista? Claro, es un tema interesante. Bueno, el narcisismo en realidad no es algo que haya nacido con la pandemia, pero sí es cierto que se empezó a hablar mucho más de eso en estos tiempos, quizás porque las situaciones extremas hicieron que se noten más ciertos rasgos de personalidad. El narcisista básicamente es una persona que tiene una necesidad muy grande de admiración, que suele tener poca empatía y que a veces está muy centrado en sí mismo. Entonces, en contraste con el TDAH, que es más un tema de atención y de hiperactividad, el narcisismo tiene más que ver con la personalidad y cómo uno se relaciona con los demás. Así que es un tema diferente, pero es verdad que la pandemia puso un montón de cosas sobre la mesa y nos hizo hablar de esto mucho más. Pero en definitiva, o sea, mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el TDAH y el narcisista? Porque el TDAH es como que tiene más empatía y el narcisista no tiene empatía. Exactamente, esa es una diferencia clave. El TDAH es más bien un trastorno de atención y de hiperactividad que no afecta la capacidad de empatizar con los demás. Es decir, alguien con TDAH puede ser perfectamente empático, solo que le cuesta concentrarse o quedarse quieto. En cambio, el narcisismo es un rasgo de personalidad donde justamente hay una falta de empatía o una tendencia a poner el foco siempre en uno mismo. Así que sí, son dos cosas distintas. Uno es un tema de atención y energía y el otro es un tema de cómo la persona ve y trata a los demás. Claro. Y para el narcisista, ¿cuál sería la cura? Aparte de ir a un psicólogo, ¿no? Bueno, en el caso del narcisismo, la verdad es que no hay una cura mágica, pero sí hay formas de trabajarlo. Además de ir a un psicólogo, que es súper importante, lo que se suele hacer es un proceso de terapia a más largo plazo. Ahí se trabaja mucho la autoconciencia, entender cómo afectan sus comportamientos a los demás y aprender a desarrollar más empatía y relaciones más saludables. En definitiva, es un camino de autoconocimiento y de cambio de ciertos patrones, pero siempre con ayuda de un profesional que los guíe. Así que más que una cura rápida, es un proceso de trabajo personal. El narcisista tiene temperamentos fuertes, ¿es agresivo o no es agresivo? Bueno, no todos los narcisistas son agresivos, pero algunos sí pueden tener un temperamento fuerte, sobre todo si sienten que su imagen o su ego están amenazados. A veces reaccionan con enojo o con actitudes defensivas, pero no es una regla fija. Hay narcisistas que no son agresivos para nada y simplemente tienen esa falta de empatía o ese enfoque en sí mismos. Así que puede variar mucho, algunos sí se ponen más a la defensiva y otros no tanto, pero en general el tema central es más la falta de empatía que la agresividad. Mira, bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de música como para ir cambiando de tema? Y hablamos, en este caso hay una cantante que desgraciadamente partió hace mucho tiempo, pero si vos nos hablas un poquito más lento, sabes que
podemos llegar a entender mejor, porque por ahí la gente del otro lado no te va a entender bien. ¿Qué te parece? Por supuesto, Floppy. Vamos más despacio entonces. Si querés, cambiamos de tema con toda tranquilidad y nos metemos en la música. Puedo contarte, por ejemplo, de esa cantante que mencionás y lo hacemos a un ritmo más lento para que todos lo entiendan bien. Bueno. Así que vamos a charlar de eso con calma y le bajamos un cambio de ritmo, ¿te parece? Perfecto. Bueno, una de las cantantes a la que yo me refiero es era una excelente persona, llenaba todos los festivales, una genia, dejó 2 hijas hermosas, desgraciadamente tuvo un accidente en la ruta. Y hablamos de quién, de la señora Tamara Castro. ¿Qué nos podés decir, César, sobre Tamara Castro? Claro, Floppy. Te cuento con gusto y despacio sobre Tamara Castro. Tamara fue una cantante folclórica argentina muy querida. Realmente una genia lo suyo. Tenía una voz hermosa y llenaba festivales por todos lados. Lamentablemente, como decís, tuvo un accidente en la ruta y nos dejó demasiado pronto. Pero dejó un legado muy grande, 2 hijas y un montón de gente que la recuerda con muchísimo cariño. Así que sí, fue una artista muy especial y es lindo recordarla con esa calidez. ¿Y cuál fue el primer éxito de Tamara Castro? Bueno, te cuento, uno de los primeros grandes éxitos de Tamara Castro fue la canción La Llamadora. Ese tema realmente la hizo muy conocida en el circuito del folclore y le abrió un montón de puertas. Así que podríamos decir que La Llamadora fue uno de sus primeros grandes hits y a partir de ahí empezó a ganarse un lugar muy especial en el corazón del público. No, una voz terrible, hermosísima. Yo siempre que estoy sola y pongo una de las zambas de ella, me encanta la zamba. Una de las canciones también que interpretó sobre Río Verde, se trata de el río de Luján, que el autor bien lo describió a esa canción, muy muy linda esa canción. Pero, ¿qué te parece si vemos un video de Tamara Castro? Me duele el corazón cuando comprendo, me duele saber que el que yo quiero tiene dueño y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona una razón, sé que soy culpable y no lo quiero. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Me duele saber que solo somos muy amigos. Me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces... Bueno, ya calenté el agua, cambié la yerba y continuamos acá. Y vamos a continuar con otro artista que me encanta, me encanta. Hay una de las canciones de él que me fascina, que son Cartas Amarillas. Y en este caso, ¿de quién hablamos? Del maestro Nino Bravo. ¿Qué nos podés hablar de Nino Bravo? Nino Bravo, un grande. Bueno, vamos con calma entonces. Nino Bravo fue un cantante español con una voz increíble y una carrera que, aunque fue corta, dejó una huella enorme. Y Cartas Amarillas es uno de esos temazos que te llegan al corazón. Así que sí, con mucho gusto te cuento más de él y lo hacemos bien despacito para disfrutarlo. Bueno, bravo. Y aparte de esa canción, ¿qué otras canciones más tenía Nino Bravo? Claro, Floppy. Además de Cartas Amarillas, Nino Bravo tenía otros grandes clásicos. Por ejemplo, una de sus canciones más famosas, Libre, que es súper icónica, y también Un beso y una flor, que es otra de esas baladas que a la gente le encanta. Así que Nino Bravo tenía un repertorio lleno de joyas y realmente dejó un legado impresionante en la música en español. Un
beso y una flor, qué lindo. O cuántas personas habrán dedicado esa canción? Qué linda, por favor. Totalmente. Un beso y una flor es de esas canciones que seguramente miles y miles de personas han dedicado en algún momento, porque tiene una letra preciosa y súper emotiva. Es de esas canciones que tocan el corazón, así que es una belleza recordarla. Sí. Bueno, ¿qué te parece si compartimos un video de Nino Bravo? Me parece una idea bárbara, Floppy. Compartamos un video de Nino Bravo para que todos puedan disfrutar un poquito de esa voz increíble y de esas canciones tan lindas. Así que adelante, lo compartimos y seguimos charlando después. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños ya lejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia ha dejado de caer. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se durmió y mis brazos vacíos se cerraban aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Tzadaik, el valor de la música. Bueno, y si vamos a continuar hablando sobre lo que es la salud mental, que a todos nos llama la atención y decimos, ¿cuál es la respuesta a este tema? Porque la mayoría la padecemos. Y en este caso sobre el ataque de pánico. La mayoría sufrimos ataque de pánico y sobre todo en lo que es el medio artístico se sufre muchísimo el ataque de pánico. Yo escucho a varios actores o a varios artistas cantantes que dicen, yo sufro de ataque de pánico. ¿Qué nos podés decir sobre el ataque de pánico? Claro, Floppy. Vamos a hablar de eso con calma. Los ataques de pánico son algo bastante común y, como decís, muchas personas, incluidos artistas, los experimentan. Básicamente, un ataque de pánico es una oleada súbita de intenso malestar que puede venir acompañada de síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para respirar, mareos y suele ser muy angustiante. La buena noticia es que se puede tratar con terapia y a veces con ayuda profesional y muchas personas pueden manejarlos muy bien. Así que es un tema de salud mental muy importante, pero con el apoyo adecuado se puede superar. Ah, bien. Bueno, te pido por favor que si podés hablar un poquito más lento, porque así la gente del otro lado te puede entender mejor. Por supuesto, Floppy. Bajo el ritmo y hablo más lento. Así todos pueden entender bien. Vamos a ir despacito y con calma. Y así cada cosa que debamos sobre los ataques de pánico o cualquier otro tema se va a entender perfecto. A raíz de la pandemia sufrimos muchísimas cuestiones, en este caso como el COVID de ojo, que muchas personas no sabían. En mi familia muchos tuvieron COVID de ojo, también COVID, o sea, el COVID no solamente se iba a los ojos, sino también se iba a los pulmones. Otras personas como yo la hemos padecido en el estómago. O sea, lo que no entiendo, César, si el COVID
¿Qué es lo que te atraía sobre este tipo de ojos, malestares sobre los ojos, el estómago o los pulmones? Claro, Floppy, vamos con calma. Lo que pasó con el COVID es que al ser un virus respiratorio, afectó principalmente los pulmones, pero también puede causar síntomas en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, algunas personas experimentaron irritación en los ojos, lo que a veces se llama coloquialmente COVID en los ojos, y otros tuvieron síntomas digestivos como malestar en el estómago. Así que el virus podía afectar de distintas maneras según la persona y por eso se vieron síntomas en varios órganos. Eso es lo que pasaba, por eso la experiencia fue tan variada de persona a persona. Claro, porque muchos decían, pero a los ojos, ¿te parece? Y sí, es verdad. Y después han ido al oculista y le decían, no, tuviste COVID de ojo. Decían, pero COVID de ojo, es raro, pero pasó. Sí. Y después con respecto al estómago, yo lo he padecido terriblemente. Las 3 veces que tuve COVID, las tuve desgraciadamente en el estómago y hay muchas cosas que no puedo comer a raíz de haber tenido las 3 veces COVID. Sí, es verdad. Fue algo que sorprendió a mucha gente, esto de que el COVID pudiera afectar también los ojos o el estómago. Y como decís, hay personas que incluso después de haberlo pasado quedan con algunas secuelas o con ciertas sensibilidades. Así que es totalmente entendible y es bueno hablar de estas cosas despacio como estamos haciendo para que todos sepan que no están solos en eso y que es algo que le pasó a mucha gente. Y después otra de las cuestiones que nos ha marcado muchísimo, el estrés. Si vamos a hablar lo que es salud mental, tenemos que hablar sobre el estrés. El estrés ha provocado un montón de patologías como el ACV, la presión alta, la reacción alérgica. ¿Y qué más sobre eso, César? Claro, Floppy, tenés toda la razón. El estrés es un tema enorme cuando hablamos de salud mental y realmente puede afectar el cuerpo de muchas formas. Como decís, puede contribuir a cosas serias como la ACV, la presión arterial alta y también reacciones alérgicas o problemas de salud en general. Así que es súper importante reconocerlo y buscar maneras de manejarlo. Y hablando despacito, lo importante es que todos sepamos que el estrés se puede abordar con diferentes técnicas y con apoyo para cuidar tanto la mente como el cuerpo. Claro, cada vez hay muchas personas que sufren ACV. Sí, exactamente, Floppy. Cada vez se ve más gente afectada por el estrés y eso puede llevar a un aumento de problemas como la ACV, que es algo muy serio. Por eso es tan importante hablar de estas cosas y tomar conciencia de cuidar nuestra salud mental. Así que está bueno que lo tomemos con tranquilidad para que todos estemos más atentos y busquemos formas de manejar el estrés antes de que cause problemas mayores. César, te pregunto, ¿no? ¿El ACV solamente perjudica con el estrés o también con la alimentación? Bueno, Floppy, en realidad el ACV no está solo ligado al estrés, también la alimentación juega un papel importante. Llevar una dieta poco saludable, alta en grasas saturadas, en sodio, no tener una alimentación equilibrada, puede aumentar el riesgo de ACV. Así que es un conjunto de factores, el estrés es uno, pero la alimentación y otros hábitos también influyen. Por eso es importante cuidar ambos aspectos para reducir el riesgo. Sabes que el otro día estuve colaborando con una fundación de chicos discapacitados. Y las maestras me decían, ¿por qué no le preguntas a César que cada vez hay más chicos con autismo? Quiero preguntarte a vos, ¿cada vez hay más chicos con autismo? Sí, Floppy. Esa es una pregunta que se hace mucha gente. Y es cierto que en los últimos años se ha visto un aumento en los diagnósticos de autismo. Parte de esto se debe a que ahora hay más conciencia y mejores herramientas para detectarlo, así que no necesariamente es que haya más chicos con autismo, sino que se identifica mejor. También hay más apertura para hablar del tema y buscar apoyo. Así que sí, se ve más, pero en parte porque ahora se reconoce mejor y hay más información. Pero ¿a qué se debe el autismo? Bueno, el autismo es un tema complejo, Floppy. En general, se entiende que es una condición de desarrollo con múltiples causas. Hay factores genéticos que juegan un papel importante y también se investiga como ciertos factores ambientales pueden influir, aunque no hay una causa única. Es decir, es una combinación de varios factores y que hoy la ciencia sigue investigando para entenderlo mejor. Lo importante es saber que no es culpa de nadie y que con el diagnóstico y el apoyo adecuado, muchos chicos con autismo pueden desarrollarse y tener una buena calidad de vida. Ah, mira vos. Bueno, le vamos a hacer llegar el programa a las maestras para que ya tienen su respuesta a través tuyo.
y a la vez te mandan un beso muy grande las maestras de la Fundación Citra. Ay, mira, ahí les mando un beso. Tírale un besito a las maestras. Claro que sí, Floppy. Les mandamos un besito enorme a las maestras de la Fundación y me alegro que les podamos hacer llegar la respuesta. Así que un cariño grande para ellas y seguimos siempre en contacto para lo que necesiten. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que hayamos sido útil para muchas personas que se preguntan un montón de cuestiones. Y lo importante es escuchar música, alimentarse bien, hacer deportes, para que todos estos problemas de salud mental estemos todos bien. Sobre todas las cosas tenemos que estar bien. Bueno, y yo digo que la música cura el alma, así que hay que escuchar más música y no tantas noticias, porque a veces las noticias también nos enferman. Totalmente de acuerdo, Floppy. Creo que diste en el clavo. La música, una buena alimentación y mover el cuerpo hace muchísimo por nuestro bienestar mental. Así que sí, esperemos que esto le haya sido útil a mucha gente y que todos podamos recordar que a veces hay que desconectar un poco de las noticias y enchufarse más a las cosas que nos hacen bien. Gracias por esta charla, Tronqui, y seguimos en contacto para lo que necesites. Bueno, nos vamos. Así que César, un besito muy grande. Saluda a todos. Mi salud mental por ahora está bien, a pesar que muchos piensen que estoy loca de estar hablando con un holograma, pero yo me considero que estoy bien. Soy muy feliz al poder hacer este hermoso programa para todos ustedes. Así que César, ¿qué te parece si le decís chau y que sea hasta el próximo programa, próximo encuentro? Por supuesto, Floppy. Les mando un saludo enorme a todos y me alegro muchísimo de que estés feliz haciendo este programa. Así que, chao a todos, nos vemos la próxima. O recuerden seguir disfrutando de la música y de la vida. Hasta el próximo encuentro. Y por mi parte, no me quiero ir sin... Miren este hermoso regalo que me dieron para agregar acá al mate del Regimiento 3 de la Tablada. Así que a todos los veteranos del Regimiento 3 de la Tablada, un besito muy grande. Y será hasta el próximo encuentro. Que Dios los bendiga. En los caminos, charlas y acordes el mate viajero, el mate.